¿en qué nos metemos? Bueno, vamos a arrancar por el frente económico. Hoy se conoce el dato de inflación, esto va a ser a las 16 horas. Y seguramente de un dígito, ¿no? Entre los 9 y los 10 puntos coinciden la mayoría de las consultoras. Es la expectativa del gobierno. Y la verdad es que las variables dan cuenta de que efectivamente puede ser así. ¿Por qué? Bueno, a causa de una fenomenal recesión. La economía ya está entrando en fase depresiva, más que recesiva, hay una depresión económica. El ancla salarial, ¿no? Recién ayer se homologaron los acuerdos paritarios de comienzos de marzo. Las jubilaciones, por supuesto, en ese puente de tiempo que no fueron actualizadas, sobre todo tras la devaluación, ¿no? Que provocó una escalada de precios por encima del 25%. Pero más allá de estos factores que, según los manuales liberales, funcionan como anclas, hay que mirar el tipo de cambio, ¿no? El precio del dólar, y ahí hay un factor central. ¿Por qué? Porque la ortodoxia lo que explica, básicamente, es que se puede prescindir del mercado interno en un país que cuenta con materias primas para su exportación. Entonces la concentración, los esfuerzos tienen que estar destinados justamente a estos sectores. Lo vemos en el RIGI, ¿no? Lo que se está discutiendo en el Senado, el régimen de incentivo a las grandes inversiones para promover básicamente hidrocarburos y minería, y eso luego derrama. Entonces a nosotros nos tocaría brindar los servicios, en el mejor de los casos, a las empresas extractivistas. Sucede que tampoco hay ningún tipo de desarrollo de proveeduría local de las cuestiones, ni qué le vamos a dar de morfar, ni cómo los vamos a vestir a los mineros, ni a los petroleros, porque según el RIGI, el que venga puede traer todo de afuera. De hecho, es conocido el caso de la Barrick Gold, que directamente importa las viandas, los ventiladores de las oficinas. Nada compra acá la Barrick Gold. Posta, las viandas vienen frisadas en aviones refrigerados. Ni las cocineras de San Juan alimentan a sus mineros. La pregunta ahí es, bueno, y respecto al tipo de cambio, una vez más, ¿no? Tipo de cambio y cepo, que está haciendo los puntos débiles de la gestión económica respecto a su propia base de sustento con la que se comprometió a esto. Digo, más allá de la dolarización, la canasta de monedas a las que se refiere el Fondo Monetario Internacional. Acá la cuestión es cómo se van levantando las barreras cambiarias, los controles. No es un solo cepo, no es un candado que se abre ya, son una secuencia de medidas restrictivas que por supuesto van desde el impuesto país, el cupo, digo, son varias, ¿no? La cuestión de si vas al CCL no podés contar al oficial. La no posibilidad de pagar importaciones, digo, las importaciones están pisadas, de hecho solo en este mes se acumularon 11.000 millones de dólares. Digo, si uno resta las importaciones que se deberían haber pagado, no está ni siquiera acumulando reservas el gobierno nacional. Y en ese marco, ¿no?, de todo atado con alambres, donde en el único lugar donde los números dan es en un Excel, la pregunta es, bueno, desaceleraste la inflación, efectivamente, la llevaste un dígito. Y la pregunta, ya no desde el campo popular o desde los sectores mayoritarios, ¿no? Porque, sino desde su propio riñón, la pregunta es, ¿la vas a poder sostener a esta desaceleración? ¿Dónde encuentra su límite? Y la respuesta la dan varios. Por ejemplo, Domingo Cavallo, que dice que con estas políticas de sostener estas variables y sobre todo el ancla cambiaria y el cepo, la inflación se va a estacionar en el 6%. Digo, hasta ahí llega. Llega al 6 y se ameseta. Lo mismo, en el mismo sentido, se pronunciaron otros amplificadores de los intereses del sector dominante. Nombrábamos, ¿no? Mencionábamos la columna de Miguel Kigel, bueno, exponente fiel del sentir de los mercados, Miguel Kigel, que dice, el destacado con el que me quedé y el que traje para compartir de Kigel,
reconocido, muy reconocido como voz legítima, dice: hay indicios de que la primera etapa está llegando a su fin y que la segunda etapa requiere una sintonía fina. Bueno, acá Kigel marca algo que venimos sintiendo, ¿no? Como una primera etapa de gobierno cumplida, con esta inflación que va a dar un dígito, y cómo viene el segundo tiempo, ¿no? En el rally en los precios de los bonos y las acciones está encontrando un techo, esto por supuesto les preocupa, jugaron una gran toma de ganancias respecto a la recuperación de bonos que estaban en una paridad del 20-25%. Digo, un papel que decía que valía 100, se comercializaba 20-25 y ahora llega a una paridad apenas por encima del 50. Seguimos a precio de default. Pero así todo, bueno, están encontrando su techo. Dice Kigel, perdón, digo Kigel y me ataca acá el pechito. Dice Kigel que las reservas siguen subiendo. Bueno, decíamos, no está acumulando reservas a costa de no pagar importaciones, pero bueno, las reservas siguen subiendo, pero no como al principio, dice Kigel, a pesar de que estamos en pleno periodo de cosecha. Guay, acá, dato, venía comprando 250 millones diarios, bueno, acepto el día del paro, que por supuesto compró menos de 70 porque paro general, se pararon todas las actividades. Ahora bien, esos 250 millones de dólares que venía comprando, ¿es mucho o poco? Y si lo comparamos con el 2023, es un 20% más. Pero 2023, sequía. Sequía, no cosecha. Digo, situación financiera estresante. Y si lo comparamos con el 2022, que podemos decir es un periodo base, una línea base pareja, bueno, estamos un 30% abajo del ritmo de liquidación diaria, lo que da cuenta que nos está liquidando la cosecha. Bueno, y lo dice, ¿no? Que no como al principio, a pesar de que estamos en pleno periodo de cosecha, y te decía que venía comprando el Banco Central un promedio por encima de 200 millones de dólares diarios, y ayer compró 100. Con lo cual Kigel tiene razón. Y dice, el gobierno ahora interviene para postergar suba de precios, y esto tiene que ver con las tarifas, y así poder mantener la baja de la inflación. Interviene. Qué acción interesante, ¿no? Para un gobierno donde el Estado tiene que estar reducido a su mínima expresión, interviene para postergar suba de precios. Y termina Kigel diciendo, y surgen cada vez más preguntas sobre el tipo de cambio y sobre por qué el gobierno no va desarmando el cepo. Bueno, en estas líneas, voy a toser de vuelta, perdón. Gracias por bancarme. Muchas gracias. Estas líneas de Miguel Kigel, bueno, son una pintura perfecta del estado de situación y cómo está viendo el sector dominante al gobierno que lo representa y está encontrando su límite allí. Ya no con nosotros, ya no con el salario, ya no con la escalada, ya no con los alimentos, ya no con la embestida contra las mayorías, sino contra su propia base de sustento. Anticipo respecto a esto dos de las respuestas que va a dar el jefe de gabinete, Nicolás Pose, que se va a presentar el día de mañana en el Senado de la Nación. Como es obligación para el cargo que ocupa, los jefes de gabinete tienen que ir al Congreso a responder las preguntas de los legisladores una vez por mes, dentro del periodo de sesiones ordinarias, con lo cual debía haber ido en abril, bueno, va en mayo, pero va. 2.400 preguntas le clavaron los los senadores, mala mía. Los senadores le clavaron 2.400 preguntas, por supuesto no va a responder todas in situ. Y hay dos muy interesantes, se filtró ahí, el documento previo, ¿viste? Porque muchas las responde por escrito, después las lee, tiene como un borrador de lo que va a ir a decir. Y Pablo Blanco, el senador Pablo Blanco, que ayer concedió una muy interesante entrevista a Pasos Perdidos, donde anticipó que la UCR iba a votar a favor y en general la ley bases, Lustó incluido. Poco lo decíamos, ¿no? La van a aprobar en general y lo que están discutiendo ahí o lo que van a modificar ahí son algunas cuestiones que responden más a los intereses sectoriales. Volviendo a Pablo Blanco y a la pregunta que le hizo, fue por la dolarización. Che, ¿qué onda? ¿No venían a dolarización? Y mirá lo que le responde Pose. La dolarización no está en agenda.
La dolarización no está en agenda, es la respuesta 126 de ¿Cómo? Pose. Sí, no está en, no sé de qué me hablas. ¿De qué? What? What the dollarization? ¿Quién habló de dolarización? Nosotros estamos para intervenir los precios, nosotros masismo explícito. Dice la respuesta 127, ahí sí va directo al cepo, Pose. Esta es la otra respuesta que traje para compartir. Dice, la libre competencia de monedas requiere un marco macroeconómico disciplinado, se ve que todavía no lo tienen, que incluye un superávit fiscal, truche o verdadero, acumulación de reservas internacionales, repito la pregunta, y reducción de pasivos del Banco Central. Bueno, lo cierto es que ninguna de las tres. Digo, respecto al saneamiento del Banco Central, repetimos esto, el viernes agarró 3.200 millones de dólares de las reservas, le enchufó un papelito, digo, kernerismo. Banco Central dependiente, tóxico, kernerismo, lo que hizo Toto Caputo el viernes. Y respecto a la libre competencia de monedas, está también como concepto en el pronunciamiento de ayer del Fondo Monetario Internacional, que esto es lo que efectivamente luego es traducido por Clarín y La Nación como elogios, porque convalida el FMI el rumbo hacia una competencia de monedas que hay que ver cómo se pragmatiza en la dinámica económica argentina. Luce muy lejana aún, pero es cierto que el FMI le convalida ese destino final. ¿Por qué? Porque lo que le está pidiendo el FMI, lo que le está pidiendo Kigel, lo que le está pidiendo su base de sustento y lo que le están pidiendo todos los lobistas es que levante el cepo.